Muy buenas noches, estimados televidentes, sean bienvenidos a nuestra emisión de Avia Yala Mundo correspondiente a este jueves 3 de mayo de 2018. Acompáñenos en los próximos 27 minutos de comentarios y análisis sobre algunos de los hechos internacionales más trascendentales de esta jornada. Vamos ya directamente a nuestro primer bloque, lo iniciamos en Irán porque el canciller de la República Islámica ha denunciado que Estados Unidos ha violado sistemáticamente los puntos recogidos en el acuerdo nuclear, intimidando incluso a otros países que participaron dentro de este acuerdo, ante lo cual Teherán se mantiene firme contra Washington y sus intimidaciones y no renegociará ni aceptará rectificación alguna a ese acuerdo nuclear, recuerden, pactado a finales del año 2015 en Viena entre el grupo 5+1, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China, Rusia más Alemania. Y aquí tienen precisamente a Mohammad Javad Zarif, quien recordó que este pacto, llamado Plan Integral de Acción Conjunta, ha respondido a todas las inquietudes que tenían las grandes potencias respecto al trabajo de la energía nuclear en Irán. De inmediato, Teherán cumplió y dio los pasos concretos exigidos para disipar las preocupaciones de esas potencias que estaban reunidas allí en Viena. Vean las imágenes del año 2015, cuando precisamente encabezado por Federica Mogherini, la alta representante de la diplomacia europea, se llevó a cabo todas las negociaciones y terminó con este pacto. Pues bien, a cambio, Washington se comprometió inmediatamente también después que se logró dicho acuerdo a levantar las sanciones y cesar los obstáculos al comercio con Irán. Sin embargo, subrayó Mohammad Javad Zarif que el pacto no fue un tratado que requiriera la firma o la ratificación de ninguna de las partes, pero que se volvió vinculante para todos porque fue adoptado de forma unánime por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Recordó el jefe de la diplomacia persa que desde la entrada en vigor del acuerdo, la comisión designada por la Organización Internacional de la Energía Atómica para supervisar el cumplimiento de dicho acuerdo ha visitado a la República Islámica de Irán en 11 ocasiones y ha confirmado en cada una de ellas al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que la parte iraní cumple con todas sus obligaciones. En contraste, precisó Zarif, los Estados Unidos han violado de manera consistente el acuerdo, en especial al hostigar a otros para que no mantengan negocios con Irán. Hace pocos meses el presidente Trump manifestó que era el peor acuerdo en que Estados Unidos había participado y que debía transformarse. Resaltó entonces el canciller iraní que la respuesta de los países europeos signatarios, han visto algunos de los líderes de estas potencias, a Theresa May, la primera ministra británica, vean aquí a Emmanuel Macron, el presidente francés, durante su reciente visita a Washington, vieron antes también a Angela Merkel, la canciller federal alemana. Pues bien, estos máximos representantes de dichas potencias europeas lo que han hecho es ofrecer más concesiones a los Estados Unidos. Este apaciguamiento comprende promesas de un nuevo acuerdo que podría incluir temas que todos los que participaron allí en Viena en el año 2015 excluyeron desde el mismo inicio de las negociaciones, como fueron todos los temas referidos a la capacidad defensiva de la República Islámica de Irán, así como su influencia regional. Así lo puntualizó el canciller Mohammad Javad Zarif y reiteró que la República Islámica de Irán no negociará ni aceptará rectificación alguna a ese acuerdo que se tomó precisamente allí en Viena, en la sede de la Organización Internacional de la Energía Atómica, entre las principales potencias del planeta, el llamado Grupo 5+1, con la representación iraní. Vamos a seguir con el tema de este acuerdo nuclear porque este jueves se ha pronunciado también sobre ese tema el propio secretario general de la Organización de Naciones Unidas, el diplomático portugués António Guterres. Tienen acá en sus pantallas a Guterres, quien aseguró que existe un peligro real de guerra si Estados Unidos viola dicho acuerdo nuclear. La advertencia de Guterres viene dada porque el presidente estadounidense Donald Trump decidirá el día 12 de este propio mes de mayo si continúa con la excepción de sanciones a Teherán o aplican nuevos castigos contra esa nación
y de esa manera incumple con el llamado Plan Integral de Acción Conjunta, que es el nombre oficial que recibe este acuerdo nuclear alcanzado en el año 2015. Durante una entrevista que concedió a la cadena de radio y televisión BBC, la cadena británica, Guterres instó a Trump a no abandonar el pacto entre Irán y esas 6 potencias mundiales, que calificó ese acuerdo como una victoria diplomática que no se puede echar atrás. El acuerdo debe mantenerse, insistió Guterres. No debemos descartarlo, al menos que exista una buena alternativa que la suplante. Y eso no es precisamente lo que existe en estos momentos. Al contrario, todas las inspecciones que han realizado las comisiones designadas para ello han ratificado que Irán sigue cumpliendo punto a punto con todo lo que se acordó allí en Viena en el año 2015. Por tanto, reiteró el secretario general de Naciones Unidas que podríamos enfrentar tiempos muy peligrosos, incluso peligro real de guerra, si Estados Unidos incumple con lo alcanzado allí en Viena, que forma parte de todo el contenido de este acuerdo nuclear con la República Islámica de Irán. Vamos a nuestra primera pausa. Al regreso estaremos con más de la actualidad internacional. Y estamos de vuelta, vamos a iniciar nuestro segundo bloque aquí en el subcontinente suramericano. Específicamente damos inicio en Venezuela porque el vicepresidente del Partido Socialista Unificado de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que la Embajada de Estados Unidos en Caracas pagó sumas de dinero a los diputados de la oposición para que votasen a favor de activar un antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro. Durante la emisión más reciente de su programa Con el Mazo Dando, Cabello ironizó: ¿se acuerdan los diputados de la oposición cuando hicieron el último chiste allí en la asamblea en desacato de que le iban a abrir un juicio a Maduro? Se habla de pagos desde la Embajada de Estados Unidos entre $1.500 y $20.000, así como ustedes están oyendo. Entre $1.500 y $20.000 se hablaba de que la embajada le pagaría a varios o a casi todos los diputados de la oposición. Y dice Cabello que por eso es que de pronto fueron todos, asistieron y se sentaron allí en esa asamblea en desacato. Añadió Cabello que así fue como ocurrió y que hasta ahora nadie ha salido a desmentir lo que ha denunciado en 4 años que lleva su programa en el aire. Se mofó el dirigente partidista en que varios diputados de la derecha venezolana andan muy bravos, muy molestos, porque les ofrecieron $4.000 y les dieron apenas 1.500. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela criticó estos y otros actos injerencistas de Estados Unidos y concluyó ratificando que la Embajada de Estados Unidos está pagándole las dietas a los diputados de la oposición venezolana. Un capítulo más de la injerencia de Estados Unidos que es denunciada por las autoridades del gobierno de la Revolución Bolivariana y que hasta este minuto no han podido desmentir. Vamos a continuar en América Latina. Desde Venezuela viajamos un poco más al sur, exactamente a Argentina, porque durante este jueves también se ha conocido que el presidente de esa nación, Mauricio Macri, ha autorizado el ingreso de tropas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos al territorio argentino para realizar maniobras y ejercicios militares conjuntos, pese a que el mandatario no solicitó autorización al Congreso argentino, como es menester para cualquier acción de esta índole. Aquí tienen precisamente la denuncia que hace el portal Resumen Latinoamericano. Según el propio portal digital, Elsa Brusone, quien es integrante del Centro de Militantes para la Democracia Argentina, el CEMIDA, denunció que el gobierno utiliza la excusa de que se trata de miembros de la inteligencia estadounidense y no de tropas para no pedir la aprobación
del Congreso argentino. Pero más adelante, Brusone detalla que la realidad es que por más que pertenezcan a la inteligencia, vean imágenes de las tropas que ya van llegando ahí a Argentina, por más que pertenezcan a la inteligencia, como bien dice Brusone, y se ve en estas imágenes, son efectivos de las Fuerzas Armadas de otro país que ingresarán al territorio argentino para hacer ejercicios conjuntos. La representante de este Centro de Militantes para la Democracia Argentina advirtió que Macri busca pasar por arriba del Congreso y alinearse de manera incondicional con las políticas de Estados Unidos, lo que representa, aseguró la propia Brusone, un regreso a las relaciones carnales y a la total entrega de la soberanía argentina. Ante estas acciones, el diputado Guillermo Carmona informó que se presentará un pedido de informe para que el Ejecutivo dé explicaciones sobre el tema. Vean aquí destacado por el portal, le decía, Resumen Latinoamericano, su portal digital, de que da cuenta de esta decisión que ha tomado de una manera autoritaria el presidente argentino Mauricio Macri sin la autorización del Parlamento argentino. Hay que destacar que esta solicitud sobre la que se estaba refiriendo el diputado Guillermo Carmona para pedirle al Ejecutivo, encabezado por Macri, que dé explicaciones de por qué tomó esta decisión sin respetar lo que está establecido en la actuación política interna del país, de que ante una solicitud como esta debiera consultar y pedirle la autorización al Congreso, algo que no hizo, que ha sido denunciado, como ustedes han escuchado, y que según este diputado Guillermo Carmona van a solicitarle que dé explicaciones. Esta solicitud va a estar encabezada por los diputados del bloque del Frente para la Victoria. Un capítulo más oscuro dentro de la historia muy corta que está teniendo el actual presidente Mauricio Macri en su afán por recuperar ese punto que tuvieron todos aquellos gobiernos anteriores a Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, de estar siempre aliados o arrastrados, como dicen algunos analistas que también exponen sus criterios en este portal digital Resumen Latinoamericano, a los intereses del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a nuestra segunda pausa. En segundo volvemos con más de la actualidad internacional. Listos ya para nuestro bloque de cierre. Volvemos a la actualidad más allá del Atlántico. Vamos a iniciar este tercer bloque en Armenia, una nación del Cáucaso, porque durante varios días se han producido diversas manifestaciones, sobre todo en apoyo a un bloque opositor que estaba tratando de que no prosperara la propuesta de ser Sargsyan, quien había sido 10 años presidente de esa nación y que ahora el Parlamento lo estaba proponiendo para primer ministro. Pues bien, el dirigente opositor de esa nación caucásica, Nikol Pashinyan, prometió mantener las relaciones con la Federación de Rusia de la manera estratégica que hasta ahora había tenido esa nación, pese a que durante las protestas multitudinarias se ha tratado de rechazar a alguien que habitualmente había sido muy aliado de Moscú. Pashinyan indicó que eso es una cuestión interna y que a pesar de que están en contra de quien hasta ahora había sido presidente del país y que estaba siendo propuesto para primer ministro, no significa que a partir de ahora Armenia, sobre todo del día 8 de mayo ya inmediato, en que Pashinyan aspira a ser ya nombrado definitivamente primer ministro, pues cambiasen ese nivel de relaciones estratégicas que se ha mantenido entre Armenia
y la Federación de Rusia. Parchinian, ven acá parte de las manifestaciones que han ocurrido durante los últimos días, reconoció la postura de Rusia de no incurrir en ningún tipo de injerencia en los asuntos internos de Armenia y valoró como acertado el llamado de Moscú a que se resuelva la crisis actual que vive la nación mediante el diálogo, evitando la violencia y con respeto a la Constitución. Parchinian expuso que el gobierno ruso mostró respeto por el movimiento que él encabeza, el movimiento opositor contra la decisión que se estaba tratando de implantar, de llevar a ser Sargsyan a primer ministro después que había estado 10 años como presidente, y que había sobre todo Moscú respetado el hecho de la autodeterminación que tiene el pueblo armenio para manifestarse en contra de cualquier decisión. Por cierto, las protestas comenzaron desde el 13 de abril último y, como les había dicho, porque está una gran mayoría de la población en contra de que Ser Sargsyan sea promovido a nuevo jefe del gabinete ministerial. El actual presidente armenio, Arman Sarkisyan, poco pudo hacer con sus llamados a la paz durante todo este periodo de manifestaciones, pues la oposición impuso la fuerza y sobre todo paralizó los ferrocarriles, cortó las carreteras. Hubo incluso algunas acciones violentas dentro de todo este periodo de manifestaciones que afortunadamente ya han ido disminuyendo, y por supuesto el fin último de toda esa gran multitud que ustedes ven ahí manifestándose en Yerevan, la capital armenia, es la de llevar al puesto de primer ministro a Parchinian. Algunos observadores han puesto en duda hasta dónde puede llegar el compromiso de este líder opositor Parchinian de mantener la actual política exterior de Armenia hacia Rusia, y en cambio han llamado la atención sobre el trabajo proselitista y las campañas que han realizado 2.500 funcionarios. Increíble la cantidad, pero es cierta porque así lo han constatado varios medios de prensa. 2.500 funcionarios de la embajada estadounidense allí en Armenia que han estado trabajando con la juventud de ese país. Una labor que los analistas y observadores consideran que al parecer ha dado su fruto, pues la inmensa mayoría de estos jóvenes se han unido y han participado en las protestas contra el gobierno, y entre ellos se ha apreciado ya que crece un espíritu rusófobo, tal como ocurre en las principales potencias occidentales, con lo cual los analistas consideran que ha sido exitoso este golpe de Estado, asestado de forma suave como golpe blando, pues no ha habido ni víctimas, ni daños materiales graves, ni agravantes de otra índole contra el actual gobierno, y sin embargo han logrado que la decisión del actual presidente Arman Sarkisyan y del parlamento armenio se haya echado atrás, y entonces todo indica que el ex presidente Ser Sarkisyan no podrá asumir como primer ministro, y en cambio Parchinian sí está ya prácticamente, ahí lo tienen en pantalla, asegurando de que el próximo 8 de mayo, apenas dentro de 5 días, estará asumiendo como primer ministro de esa nación del Cáucaso. Y vamos a concluir nuestro programa en Irak, porque tenemos una información muy novedosa, y es que recuerden estas imágenes cuando ese periodista que le lanzó esos zapatos al entonces presidente George W. Bush en el año 2008 allí durante una rueda de prensa en Bagdad. Pues bien, resulta ese periodista, su nombre Muntaser al-Zaidi, que se hizo viral por esa acción, ese acto valiente que tuvo de rechazar al presidente estadounidense de ese entonces, George W. Bush, durante una conferencia de prensa. Cumplió 9 meses en la cárcel por ello, después se fue a Beirut y ahora ha regresado al país. Acá está la noticia, y es que ha regresado al país porque se ha postulado para participar en las elecciones legislativas, las elecciones al Parlamento iraquí. Resulta que el destacado periodista se ha comprometido a garantizar que se enmienden los errores provocados después de la intervención de Estados Unidos en esa nación del Medio Oriente, que sobre todo
acabar con el gobierno sectario y corrupto que impuso Washington allí en Irak. Acá tienen imágenes actuales de Muntaser al-Zaidi, quien ha destacado también, según los propios medios de prensa locales han reflejado, que promete poner fin a la corrupción y al malgasto del dinero público, que ha sugerido recortar las pensiones de los funcionarios iraquíes y defender los derechos de los ciudadanos comunes. Las próximas elecciones en Irak se celebrarán el 12 de mayo, ya dentro de pocos días, y Zaidi, quien se declara abiertamente admirador del fallecido comandante Hugo Chávez y de la Revolución Bolivariana, competirá con cerca de 7.000 candidatos que aspiran a 329 escaños del Parlamento. Y con estas imágenes de ese hecho ocurrido en 2008, cuando este periodista iraquí le lanzó los zapatos, un acto valiente para el resto de sus compatriotas, al entonces presidente estadounidense George W. Bush, estamos dando ya punto final a nuestra emisión de Avia Yala Mundo correspondiente a este jueves 3 de mayo, viré un mes atrás, 3 de mayo de 2018. Recuerden que esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro correo electrónico aviayalatvmundo@gmail.com y que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas en Twitter @jcaviayala y @aviayalatvmundo. Como siempre, les esperamos mañana a las 21 horas aquí en Avia Yala Televisión. Muy buenas noches.